saben que Él es fiel? Me ponía a pensar en muchas cosas que a veces uno toma malas decisiones, ¿verdad? Y a pesar que estemos en momentos buenos o momentos no tan buenos, Dios siempre es fiel. Y recordaba eso y quería empezar leyendo este salmo. En el Salmo 37, es un salmo muy conocido. Versículo 25 dice: joven fui y he envejecido. O sea, es alguien que ya ha vivido bastante. No ha vivido 10 años, 20 años, sino que ha vivido bastante. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. La fidelidad de Dios la vemos todos los días. Y recordando, a pesar de las decisiones malas que uno a veces toma, Dios nunca lo ha desamparado a uno. En todo momento el Señor está ahí con uno, y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. La palabra de Dios dice que Dios nos amó a nosotros primero, y nosotros pues deberíamos de corresponder ese amor. Usted y yo tenemos un gran privilegio, y es el que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Yo creo que usted y yo sabemos y entendemos que somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios, usted y yo tenemos muchas bendiciones. ¿Sí? Si nosotros nos pusiéramos a hablar sobre la cruz del Calvario, los beneficios que usted y yo tenemos en la cruz del Calvario, podríamos hablar de tantas cosas, tantos versículos que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo, por ser hijos de Dios, tenemos la bendición de la sanidad. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él nos libró de ser esclavos del pecado. Si usted y yo antes éramos esclavos del pecado, ahora tenemos la autoridad de decir: no, yo no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y me libró de la esclavitud del pecado. Usted y yo tenemos salvación. Usted y yo tenemos una identidad diferente. Como hijos de Dios, ya no somos, yo no sé quién soy, sino que yo quién soy. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene una identidad, una autoridad, y somos guiados por el Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas bendiciones que usted y yo tenemos a causa de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo es la paternidad. Ahora podemos decir: Abba Padre. Usted y yo fuimos adoptados, y tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Y tenemos la bendición que podemos decirle hermano, hermana. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una familia, somos parte de una familia. Y podemos seguir hablando de tantas bendiciones acerca que somos hijos de Dios. Ahora yo creo que juntamente leamos Apocalipsis 1 del 5 al 6. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Espero que esté preparado. Ahí caliente sus manos, sus dedos para poder buscar en la Biblia. Y si se atrasa, pues solo apúntelo y lo lee en su casa después. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios de esta forma: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos saben que Él es Rey de Reyes? Amén. Al que nos amó. Vemos que Él nos amó primero y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. ¿Qué nos hizo el Señor? Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos cómo el Señor nos ha dado tantas cosas. Nos ha justificado, nos ha dado salvación, nos ha dado salud, nos ha dado riqueza, nos ha dado prosperidad. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una gran bendición. Y uno de los títulos que usted y yo tenemos, y muchas veces no nos damos cuenta, es que somos reyes. Usted es rey y reina para Dios, y no tiene que tener duda de eso. Somos reyes. Y ahora pregunto: ¿cómo vive un rey? ¿De qué forma vive un rey? ¿A usted le ha hecho falta alimento en su casa? ¿Le ha hecho falta un techo? ¿No es cierto que cuando usted ha vivido milagros de sanidad, milagros financieros, y hemos escuchado tantas cosas que el Señor hace con su pueblo, y vemos cómo Dios está? Si nosotros, siendo malos padres, tenemos cuidado de nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial que está en los cielos tiene cuidado de nosotros? Amén. Y tenemos un gran privilegio.
Y usted y yo estamos en un lugar seguro. Otro de los privilegios que tenemos cuando somos hijos de Dios es que hay seguridad. ¿Cuántos se sienten seguros en el Señor? ¿Sí? Cuando uno está ahí, la palabra que leí al principio dice, no hemos sido desamparados. O sea, nunca hemos sido desamparados. ¿Quién es alguien desamparado? Alguien necesitado que no tiene ayuda, que está solo. Lo digo de nuevo, solo. No hay quien lo ayude. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, no somos desamparados, sino que tenemos la seguridad que Dios nos da. Somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo quisiera en esta mañana hablar sobre haciendo la diferencia. Este es el título. Haciendo la diferencia. ¿Cuántos saben que usted y yo podemos hacer la diferencia? Nosotros como reyes tenemos muchos beneficios y gloria a Dios por eso. Mencioné tantos beneficios, ¿sí? Tantas cosas que tenemos de parte de Dios, pero también digan conmigo, tenemos responsabilidades. Usted y yo somos embajadores aquí en esta tierra del reino de Dios y usted y yo somos reyes, pero también así como tenemos beneficios siendo hijos de Dios, usted y yo también tenemos responsabilidades. Tenemos un llamado, tenemos un plan, tenemos un propósito. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos y nuestros planes son unos, pero los de Dios son aún mayores para cada uno de nosotros. Los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son aún mayores de los que usted y yo nos imaginamos. Y muchas veces aún no hemos descubierto ese plan. Y yo espero que Dios toque el corazón de cada uno de nosotros para que podamos abrir nuestros ojos y veamos un propósito grande que tiene Dios para nosotros. Amén. Y hablando de reyes, yo quisiera empezar hablando de un rey que hizo la diferencia. ¿Cuántos quieren hacer la diferencia? Usted y yo fuimos llamados para algo especial. Dile al que está a la par tuya, tú fuiste llamado para algo especial. Yo quiero hablar del rey más joven que reinó según la palabra de Dios. Y este es el rey Josías. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes. El rey Josías empezó a reinar a los 8 años y reinó durante 31 años de su vida y él fue el rey número 16 después de David. 8 años. ¿Se imagina un niñito de 8 años reinando? Subiendo al trono. Imagínense al rey Josías en ese tiempo, ¿cuáles eran sus deseos? No sé, pero él levantaba la mano y ya, ¿qué es lo que necesita? Le daban las uvas en la boca, así me imaginé a Sammy cuando empecé a leer sobre el rey Josías. Sammy se sienta y hace así, hambre. Y quiere todo en la boca, ¿sí? Y quiere que le sirvan y que, bueno, ahí la mamá lo consiente bastante, ¿verdad? Pero me acordaba del rey Josías cuando miraba a Sammy. Pero para entender un poquito, veamos el contexto del rey Josías. ¿Cuál fue, cómo creció el rey Josías? Si es cierto que a los 8 años fue rey, pero ¿qué sucedió antes de esos 8 años? ¿Cómo vivió él? ¿Cuál es el contexto? Veamos su padre y su abuelo por un momento. Vámonos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Aquí vamos a encontrar su abuelo Manasés, el abuelo de Josías. Segunda de Reyes 21 del 1 al 9. Y vamos a después brincar y vamos a leer el número 16. El verso 16. Dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés. También era un rey bastante joven, pero no le ganó a Josías. 12 años. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares ¿a quién? A Baal. E hizo una imagen a Acera, como había hecho Acab, el rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. ¿En dónde los edificó? En la casa de Jehová. La casa que Salomón había hecho para Dios. Ahí él vino y levantó altares, dice, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos
y en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Oiga bien eso. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Ustedes saben qué es agorero? Agorero significa persona que predice y anuncia males o desgracia. Se asocia con la magia, hechicería y encantamiento. Él fue agorero. Sigamos leyendo. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Una cosa es cometer errores, pero otra cosa es provocar al Dios de Israel. ¿Qué significa eso? Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Amén. Provocando la ira de Jehová. Wow. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora voy al 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, a mí me asusta y me preocupa. O sea, levantar imágenes, hechicería, brujería, ir contra la voluntad de Dios, sabiendo hacer lo malo y no hacerlo, sino que hacerlo con toda libertad, en ese sentido de que no me importa. Yo sé que es malo, pero aún así yo voy a ese camino. Al leer yo esto realmente me preocupa. Pero si analizamos por un momento y empezamos a comparar nuestro hoy en día, en lo que nosotros vivimos hoy en día, nuestra Guatemala, vámonos a Centroamérica, Estados Unidos, Europa, este mundo, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Hay sangre inocente derramada todos los días, en todos lugares? A mi esposa le gusta ver mucho las noticias y ella me comentaba que cada vez hay más mujeres desaparecidas, mujeres violadas. Ustedes han visto esos taxis que lastimosamente con la pandemia desaparecieron el transporte público, y normalmente ahora toda la gente está utilizando esos taxis de 5 quetzales que suben hasta 7, 8 personas una encima de otra. Y están hablando que muchos de esos taxis lo que están haciendo es buscar jovencitas, subirlas y secuestrarlas, violarlas, y también ha habido secuestros express. Ustedes saben cuáles son los secuestros express. Que lo secuestran y le sacan lo que tiene en la tarjeta de crédito o que le transfiera dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuánta maldad estamos viviendo hoy en día? Yo no sé usted tal vez ha viajado a Estados Unidos, pero yo cuando he viajado y voy manejando en las carreteras de Estados Unidos, o sea, no en los freeways, sino que cuando vamos en las calles normales donde hay casas, siempre me encuentro un rótulo que dice adivinación. Venga y busque su destino. Y es tan normal y está tan anunciado la hechicería, la magia, la adivinación, el encantamiento. Hoy en día, que si leemos esto y nos preocupamos, decimos, sí, en ese tiempo estuvo la cosa mal. Pero pongámonos a pensar cómo estamos hoy en día. Yo me acuerdo que estuvimos en un Walmart en Estados Unidos la semana pasada. Y Sammy, en el área de juguetes, ¿verdad? Como saben. Y pasamos por un lugar cerca en donde habían juegos de mesa. Y están todas las cajas, hay rompecabezas, juegos de mesa y todo. Y me asombró porque vi un montón de juegos de mesa en donde la carátula, el dibujo no era un dibujo cualquiera, sino que era un dibujo macabro, era un dibujo así tenebroso. Y cuando empiezo a leer que la ouija, que no sé qué, y había tantos juegos, yo conté por lo menos 30. Y es tan normal que la gente empiece a buscar la adivinación, la hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos volvemos y leemos todo lo que estaba viviendo esta gente en ese momento,
Déjenme decirles que hoy en día no estamos mejor. Hoy en día no estamos mejor. Este fue el abuelo de Josías. Y vemos que aquí yo escribí un poco sobre Acera y sobre Baal. Acera era la diosa falsa de la fertilidad. Ese culto que se le hacía a Acera incluía prostitución de hombres y mujeres. Acera era la pareja de Baal. Se decía decir la madre de los dioses falsos. Baal era el dios que controlaba la lluvia, la tormenta y la agricultura. Por lo mismo lo relacionaban con la prosperidad. ¿Sí? Que él podía dar la lluvia y todo eso y todo lo otro. Y lo relacionaban con la prosperidad y pasaban niños y los quemaban enfrente de él. Acerca de los niños, voy a retroceder con lo de los niños. Decimos, ¿quién tiene la insensibilidad como padre pasar a un hijo de uno en fuego, quemarlo? Y uno dice, ¿en qué cabeza está eso? Y me venía a mi mente que mi esposa me decía, mira, apareció un niño tirado en el basurero. Apareció otro niño abandonado enfrente de la estación de bomberos o en un hospital. Y vemos esa misma insensibilidad como pasar por fuego a un niño. Igual hoy en día hay muchas madres y padres que no les importa. Y vemos esa insensibilidad y decimos, no, pero es que esa es una locura de antes. Pero no, abramos nuestros ojos. Hoy en día estamos pasando por esas locuras y más. Y es triste lo que estamos viviendo. Y es triste lo que estamos viviendo. Ahora, regresando a Baal, ellos decían que era el dios de la prosperidad. Yo me acuerdo que, ¿a cuánto le gusta Panajachel? Un lago hermoso, ¿verdad? Y más cuando uno tiene una hermosa vista. Yo me acuerdo que a veces íbamos en lancha y nos pasábamos el lago a Santiago, creo que es, ¿verdad? Santiago de Atitlán, creo que es. Y me acuerdo que cuando bajábamos de la lancha, unos niñitos chiquititos, tal vez de 5, 6, 7 años, corrían y decirle, lo llevo con Mashimón, lo llevo con Mashimón, quiere ver a Mamón. Él le va a dar prosperidad, le va a dar riqueza. Niñitos chiquitos. Y decimos, no, es que eso era en el tiempo de antes, Baal. No, ahí está Mashimón, que es lo mismo. La gente piensa que Mashimón le va a dar riquezas, prosperidad, y le fuman puros, le ponen, no sé, licor, alcohol, no sé, tantas cosas que hacen. Pero tristemente, si nosotros abrimos nuestros ojos, esta es la realidad no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Manasés era el abuelo de Josías y vivió esa situación. Ahora veamos el padre de Manasés, Amón, según de Reyes 21, 19 al 24. 21, 19 al 24 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? Solo 2 años. ¿Y por qué? Dice uno. Vea, cuando hay un entorno de pecado, cuando hay tantas maldiciones y tantas cosas que suceden. Mire lo que le sucedió a Amón, el padre de Josías. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba. E hizo también lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos y a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón, ¿qué? ¿Quiénes? Los siervos, sus mismos siervos, su gente de confianza. ¿Se imaginan la maldad cómo estaba ahí? Sus mismos siervos conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Cuando uno está en su casa, uno sabe que está a la par de la gente que lo quiere, que lo cuida, que lo protege. Los mismos siervos mataron al rey. Y dice, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por el rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Se imaginan lo que Josías vivió? ¿Cómo vivía Josías? ¿Qué es lo que miraba? ¿Cómo creció Josías en sus primeros 8 años? Viendo la maldad. ¿Cómo mataron a su padre? ¿Qué es lo que hacían? Me imagino que la ciudad estaba destruida. Si había idolatría, encantamiento, magia, sangre inocente derramada, todo lo malo estaba sucediendo. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo creen que estaban las carreteras?
¿Cómo creen que era la seguridad o la inseguridad en ese pueblo o en ese reinado? Definitivamente todo estaba patas arriba. Había un caos total. Pero el problema es que la cabeza estaba de acuerdo. Y invitaba al pueblo, no, adoren a Baal, adoren a Acera, hagan esto, hagamos lo malo delante de Jehová. Porque ahí dice muy claramente, lo hacían sabiéndolo, con toda libertad, sin temor, sin problema alguno. Ahora, vemos que el entorno de Josías era un entorno perverso. ¿Sí? Veamos qué fue lo que hizo Josías. Vamos a leer 2 Reyes 22 del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ¿cuánto? De 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Oiga el versículo 2. Lo voy a leer un poco despacio. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Como dice mi hijo Samuelito, wow. Un niño que vivió sus primeros 8 años viendo el mal. ¿No cree usted que es normal para él seguir haciendo el mal? Es lo que vivió. ¿Por qué el pueblo de Israel no pasó del desierto a la tierra prometida? Porque estaban acostumbrados a la esclavitud de Egipto y no cambiaban su mentalidad. Ellos estaban, no, mejor regresémonos a Egipto. Ahí estábamos mejor. Me gusta ser esclavo, su mentalidad. Pero a pesar de que Josías había vivido 8 años viendo el mal, él cuando fue rey dijo, no, no señores, esto está mal. Yo decido seguir a Jehová. Yo decido hacer lo bueno. Yo decido hacer una diferencia. Él no hizo lo que hizo sus padres. Ahora, yo quiero recalcar algo. Hay muchas veces nosotros hablamos sobre el legado. No, es que ¿por qué hacemos las cosas? No es que lo hago por tradición. ¿Y por qué eres tú? ¿Por qué haces lo que haces? Por tradición. Porque mis papás lo hicieron, porque mis abuelos lo hicieron, mis tatarabuelos lo hicieron y no sé quién más lo hicieron y yo hago lo que todo el mundo hace. Es como cuando alguien viene y empieza a hacer así, y todos los que van pasando a la par hacen lo mismo. ¿Han visto ustedes esa broma, no? Muchas veces hay personas que hacen lo mismo, pero déjenme decirle que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no porque tu papá, porque tu abuelo tenía ciertas debilidades, ciertas creencias, ciertas cosas que no le agradan a Dios, tú tienes que hacer lo mismo. Las tradiciones, las costumbres, esa herencia, ese legado que nuestros padres nos van a dejar, usted tiene la decisión, oiga bien esto, usted tiene el libre albedrío de decidir, yo escojo hacer lo bueno y yo rechazo lo malo. No porque mi papá era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. ¿Y tú por qué eres alcohólico? Porque mi papá era alcohólico. Y nos justificamos, ¿verdad? Y decimos, no, es que mi papá me lo heredó. Y empezamos a decir, todo es herencia. Es que eso es ser mentiroso, eso es ser estafador. Y empezamos a justificarnos. Y déjeme decirle que Josías aquí dijo, no, señor. Yo voy a hacer la diferencia. Yo no voy a ir con esas tradiciones que van en contra de Dios. Yo no voy a ir conforme a esas cosas que me dejaron. Yo voy a hacer la diferencia. Un niño de 8 años. Déjeme decirle que los niños son muy inteligentes. Los niños saben qué es bueno y qué es malo. Es cierto que muchas veces aprenden a manipularnos, aprenden a hacer muchas cosas, pero ellos saben qué es bueno y qué es malo. Y Josías hizo la diferencia. Josías hizo la diferencia. Entonces, el primer paso de Josías a los 8 años dijo, ok, me voy a volver a Dios de todo corazón. Yo aquí lo veo como una conversión. Alguien que vivió en medio del mundo durante 8 años y de repente Dios le habla, le toca el corazón y dice, no, esto está mal. Y viene Josías y se vuelve de todo corazón a Dios y dice, no, yo ahorita voy a vivir con Jesucristo en mi corazón. Eso fue lo que hizo Josías en ese momento. Ahora, después de convertirse a Dios de todo corazón, porque usted y yo somos salvos, amén. Usted y yo, como dijimos, tenemos esa salvación y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué hicimos después de ser salvos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué fue lo que hizo Josías? Veamos qué hizo Josías. Segunda de Reyes 3 al 7. A los 18 años, digan conmigo 18 años, el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía,
hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para reparar las grietas de la casa. ¿Aquí de qué casa estaba hablando? De la casa de Jehová que Salomón había construido hace muchos años. Esa casa estaba abandonada en ese tiempo. Su padre, su abuelo y muchos reyes anteriores se habían olvidado de Jehová, se habían apartado de Jehová. Habían tomado la casa de Jehová como una bodega. La tenían abandonada. Al contrario, habían levantado ahí para Acera y para Baal altares a dioses falsos. ¿Cómo estaba esa casa? Tristemente estaba abandonada. Y la casa, ese templo, ¿para qué era? Para que la presencia de Dios habitara en ese lugar. Amén. ¿Cuántos saben que usted y yo somos templo del Espíritu Santo? Es cierto que nos reunimos en un edificio, en un local de 4 paredes, pero hoy en día el templo donde está la presencia de Dios, ¿en dónde está la presencia de Dios? En nuestro corazón. Yo miraba un TikTok, que ahora están famosos los TikTok, decía, le preguntaba a alguien, ¿y dónde está el Señor? En Tijuana. Y al día siguiente se fue a Tijuana, pensando que era Tijuana, ¿verdad? Me acordé de ese chiste, pero regresemos. El templo, la casa del Señor, estaba abandonada. Y Josías, a los 18 años, ¿en qué momento se convirtió él? A los 8. O sea, incluso él tuvo un año sabático de 10 años. ¿Sí? Él tuvo un año sabático de 10 años. Dijo, yo ya soy hijo de Dios. Jesucristo está en mi corazón. Yo sigo los mandamientos de Dios. Pero déjeme decirle que no solo es eso. Él tardó 10 años para decir, hay que reparar el templo. Muchos dirán es mucho, muchos dirán es poco, pero gracias a Dios que Dios levantó a alguien que se llamaba Josías a hacerlo. No estoy diciendo que se tardó mucho ni se tardó poco, pero pasaron 10 años. Y quizás Josías estaba en su palacio como rey. Él era rey. Era hijo de Dios. Seguía los mandamientos de Dios. Iba los domingos a la iglesia, daba su ofrenda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay del templo? Pasaron 10 años y él dijo, no, tenemos que hacer algo. ¿En dónde me quedé? Si me ayudan, hermanos. ¿En qué versículo me quedé? En el 6. Y los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba de Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Voy a hacer una pausa ahí y voy a regresar al tema anterior y quiero hablar un poco sobre el templo. Usted y yo sabemos muy bien que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y la presencia de Dios está en nuestros corazones. En ese tiempo, el templo físico de Jehová estaba lleno de grietas, estaba abandonado, ¿sí? Y había que renovarlo, remodelarlo, reconstruirlo. Y déjeme decirle que muchas veces, no muchas veces, sino que cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, si es cierto que Cristo Jesús vive en nuestros corazones, en nuestro templo, que es nuestra alma, nuestro corazón, todavía hay muchas grietas. Hay muchas áreas en nuestra vida que después de habernos convertido, no solo se trata de convertirnos. No se trata solo de que yo ya soy hijo de Dios y ya me voy a una hamaca y no tengo que hacer nada. No. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nuestra meta como hijos de Dios es llegar ¿a qué? A la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿Sí? Llegar a esa perfección de Jesús, seguir a Jesús. Leer la palabra de Dios, ver qué es lo que hizo Jesús y ir nosotros creciendo, porque la senda del justo, la camina del justo, ¿quién es el justo? Usted y yo. Somos justificados, ¿sí o no? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, va en aumento. No es que usted venga y encienda el switch y se enciende la luz, no, va en aumento, es un proceso. Usted y yo cuando nos convertimos a Cristo Jesús empezamos a vivir un proceso de vida.
en donde tenemos que tener claramente que hay grietas en nuestro corazón, hay cosas en nuestra alma, quizás haya amargura, falta de perdón, cosas que marcaron nuestra vida de pequeño, de adolescente, de grande. Y por eso es tan importante ministrarnos, venir a escuchar la palabra, ir a consejería. ¿Y por qué? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Cada vez que usted aprende y usted va creciendo y usted va haciendo algo en su vida como hijo de Dios, es como que venga y diga, que hay una grieta, vamos a arreglarla. Incluso cuando somos hijos de Dios, vamos a la perfección, pero no somos perfectos. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Pero gracias a Dios que podemos levantarnos cada mañana y humillarnos delante de la presencia de Dios, que haya un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, yo sé que ayer hice esto. Yo cometí este error. Actué mal. Hice esto y lo otro. Y Dios es grande en misericordia para que cuando nosotros nos presentemos con un corazón humilde, humillado, realmente con un arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. ¿Todos estamos en esto? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en el corazón de cada uno de nosotros, en ese templo que Dios nos ha dado, quizás haya una habitación en donde nosotros no la abrimos, sino que la mantenemos ahí cerradita y la abrimos de vez en cuando, y quizás es un pecado oculto, por decir algo. Y hay algo que usted no ha logrado vencer, ya siendo hijo de Dios. Y usted viene y de repente cae en eso. Déjeme decirle que esas son las grietas que Dios le está diciendo hoy en la mañana. Hay que reparar esas grietas. Hay que reconstruir el templo. ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Cuántos quieren un nuevo vino? La presencia de Dios en el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren algo diferente? Una unción fresca de parte de Dios. La palabra de Dios dice que vino viejo no se puede poner vino nuevo no se pone en un odre viejo. ¿Por qué? Se rompe. Se rompe. Ese odre de cuero que explica la palabra de Dios, si usted viene y le pone vino nuevo, vino fresco, unción fresca a un odre viejo, ese odre se rompe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un odre nuevo para vino nuevo. ¿Quién está esperando algo diferente? ¿Quién está esperando una unción diferente? Un mover en su vida. No hablemos de los que están a la par de usted. Hablemos ahorita de nosotros. Porque Dios empieza su obra ¿en quién? En nosotros. Josías empezó en él. Y después vamos a leer más adelante cuál fue el siguiente paso. Pero todo empezó ¿en quién? En Josías. Su conversión a los 8 años. El arreglo del templo a los 18 años. Pero era algo de él. Nosotros queremos algo diferente. Sentir la presencia de Dios. Usted a veces dice, sí, es que hace 5 años, hace 1 año, hace 10 años, yo viví esto, experimenté esto y lo otro. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no hay nada diferente? Revisa tu templo. Revisa tus grietas. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer. Hay que renovar. Hay que reconstruir. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a seguir más adelante. Versículo 8. Solo quiero repetir. Número 1, se convirtió a los 8 años. Número 2, a los 18 años, reconstruyó su templo, el templo de Jehová. Número 3, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Déjeme decirle algo. Josías nunca había visto la palabra de Dios. Ese libro de la ley, cuando él estuvo con su padre, con su abuelo, ese libro de la ley no existía. Él no conocía la Biblia. Él no sabía sobre la Biblia. Nunca la había leído. Y cuando él decidió reconstruir el templo, encontraron la poderosa palabra de Dios. Esa espada de 2 filos. Eso que nos da guianza. Eso que nos da dirección. Eso que tenemos el privilegio como hijos de Dios de leer en cualquier momento, y el cual usted y yo somos muy bendecidos por la palabra de Dios. Josías no tuvo esa bendición. 18 años viviendo con el corazón hacia Dios, pero sin palabra de Dios. Sigamos leyendo. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Oiga bien esto. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías
me ha dado un libro, ni él sabía qué era, un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué hicieron? Lo leyeron, o sea, encontraron la palabra de Dios y lo leyeron. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? ¿Cuántas tienen usted en su casa? ¿Cuántas usan en su casa? Usted y yo tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Hay países hoy en día que todavía son prohibidas las Biblias. Un ejemplo, China. Los chinos tienen que esconderse en cuevas, en lugares donde no lo miren para leer la Biblia. Y se reúnen con un gozo y dicen la palabra de Dios y disfrutan cuando lo leen. Y muchas veces nosotros, ay, tengo sueño. Mejor mañana. Ay, me duele la cabeza. Y tenemos un gran privilegio de tener la palabra de Dios. Y aquí inmediatamente encontraron y no dijo, bueno, ponlo en la biblioteca. No, léela. Leamos. Leamos. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto no es cualquier cosa. Tenemos un gran privilegio, amados hermanos. Sigamos. 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, o sea, él encontró el libro, leyó el libro y escuchó, porque muchas veces leemos y no escuchamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y escuchó, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Wow. Su corazón estaba vuelto a Dios desde los 8 años. Desde los 8 años él decidió, voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Me voy a portar bien. Voy a hacer la voluntad de Dios. A los 18 años vamos a reconstruir el templo. Vamos a arreglar esas grietas. Yo necesito estar bien con el Señor. Pero en el momento que él leyó la palabra de Dios, él abrió los ojos. Déjeme decirle que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios le puede cambiar nuestra vida como nada en este mundo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando usted la lea, póngale toda la atención. Que no entre aquí y salga aquí, sino que abra los ojos, porque Josías se dio cuenta. Era primera vez que leía la Biblia. Pero ¿cuál fue su actitud? Rasgó sus vestiduras. Y luego dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí. Él estaba preocupado. Rasgó sus vestiduras. Cuando alguien en ese tiempo rasgaba sus vestiduras es porque había algo, era por silicio, era porque había un muerto, porque había un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino. Algo muy grande había sucedido. Y Josías leyó la palabra, rasgó sus vestiduras y dijo, vayan. Dice, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo. Oiga bien eso. Ahí fue donde hubo un cambio entre Josías, yo estoy bien. Yo me volví a Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero aquí Josías vino y entendió algo cuando leyó la palabra de Dios. No solo se trata de mí. No le dijo, ve y pregunta por mí. No, dijo, ve, pregunta por mí y por el pueblo. Ahí había algo diferente en su corazón. Y a Dios había puesto una semilla por medio de su palabra. Dice, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, oiga bien esto, él no dijo él, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías abrió los ojos. ¿Qué sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Voy a leer aquí rápidamente Juan 8, 31 y 32. Si quiere no lo busque, solo apúntelo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra. ¿Permanecer en qué? En la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos.
¿Cuántos quieren ser verdaderamente discípulos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, oír y guardar la palabra de Dios. Y por último, ponerla por obra. ¿Sí? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Déjeme decirle que eso fue lo que pasó con Josías. Josías no conocía la palabra de Dios, pero en el momento que él leyó la palabra de Dios, esto vino a su vida y le dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Usted quiere libertad? Libertad financiera, libertad en salud, libertad en todo sentido. Busque la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, su palabra. Y la verdad os hará libre. Otro versículo que lo conocemos. Lámpara a mis pies es su palabra. Si no hubiera lámpara y está oscuro, ¿cómo va a caminar usted? A oscuras, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Se va a tropezar, va a caer, un accidente, etcétera, etcétera. Usted quiere caminar y caminar bien. Lámpara a tus pies es tu palabra. Así de sencillo. ¿Qué tan importante era? Josías entendió que no se trataba solo de él, que él tenía una responsabilidad hacia el pueblo delante de los ojos de Dios. Entendió las consecuencias del pecado que son inevitables. Josías se rasgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado. Él sabía la maldición que venía en camino a causa del pecado de su padre y de su abuelo. Todo lo que había sucedido, la sangre derramada, inocente, todo eso, hechicería, brujería, Baal, etcétera, etcétera, todo eso malo que había sucedido. Josías estaba bien claro cuando leyó la palabra de Dios que hay consecuencias del pecado. Y la ira de Dios se había encendido en contra de él y del pueblo. Y mandó a preguntar a la profetisa. Me quedé en el 14, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Isaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, o sea, a Josías, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que había este libro, de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Las consecuencias del pecado permanecen. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oístes las palabras del libro, oiga bien eso, por cuanto él escuchó, leyó la palabra de Dios, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro. ¿Cómo? En paz. En paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Un niño de 8 años que hizo la diferencia. Un niño de 8 años que decidió no hacer lo que sus padres hizo. Un niño de 8 años que vino y se convirtió a Dios de todo corazón a los 8 años. A los 18 años, él vino y arregló el templo. Encontró la palabra de Dios. La leyó, la escuchó, la guardó en su corazón y hubo temor en su corazón.
¿Qué fue lo que él hizo? Hubo un arrepentimiento genuino. Rasgó sus vestiduras. Él se humilló. Él vino y dijo: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra la tierra, hemos pecado contra ti. Y hubo un arrepentimiento genuino. Déjeme decirle que hoy en día Dios está buscando a muchos Josías. Y estoy seguro que aquí habemos muchos Josías que Dios está levantando. Y Josías, para que hagamos la diferencia, no solo para que nos convirtamos y digamos: ah, bueno, yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy salvo, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. No, no, no. Josías se puso en la brecha. Dice: ¿los pecados de quién? De su padre y sus abuelos. Él se puso en la brecha y dijo: Señor, por favor, perdona los pecados de mi padre, perdona los pecados de mis abuelos. Ten misericordia de nosotros. Y hubo un arrepentimiento genuino en el corazón de Josías. ¿Y qué fue lo que Josías tuvo como consecuencia de eso? La maldición que venía hacia él y hacia el pueblo. Él cambió esa generación. La maldición que venía en ese momento, por decirles algo, hay tanta maldad hoy en día en Guatemala, y ya hay algo de parte de Dios que ha dicho: bueno, consecuencia de esta maldad, de lo que está sucediendo, esto es lo que sucede. Pero porque hay alguien en la brecha que se arrepiente y dice: Señor, perdona esta nación, perdona Guatemala. Señor, yo me arrepiento de todo corazón, y ve ese corazón humilde, contrito y humillado, ese arrepentimiento genuino. Rasgamos nuestras vestiduras y clamamos por la nación. Por eso es que los intercesores, ese trabajo que están haciendo es muy valioso. Y yo los felicito a esos intercesores que están intercediendo no solo por la iglesia, sino que por esta nación. Ustedes están logrando que esta generación tenga la misericordia de Dios, y quizás va a venir un terremoto, quizás va a venir algo, y el Señor dice: no, esperemos. Yo voy a traer paz a esta generación. ¿Por qué? Porque se levantó un Josías aquí. Porque hay un Josías aquí que se arrepintió y se puso en la brecha por ustedes, por esta Guatemala, por esta nación. Y yo voy a retrasar esto y voy a esperar. Porque yo le prometo a él que mientras él viva, sus ojos no van a ver la destrucción, número uno. Y número dos, él va a descansar en paz. Eso fue lo que sucedió con Josías. Eso fue lo que sucedió con Josías. Sigamos más adelante. Versículo 23. Perdón, ¿dónde me quedé? Sí, ¿verdad? Versículo 23. Gracias. Ahí ayúdenme ustedes, por favor, hermanos. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. ¿A quién escogió para que fueran a esta reunión? A todos. A todos. Ninguno podía decir: estoy ocupado. Para Josías era tan importante los sucesos que estaban pasando. Para Josías había abierto sus ojos y las cosas estaban pasando de tal manera que él dijo: todo el pueblo sin excepción tienen que venir en este momento. Dice: con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico, no importa si era bebé, no importa si eran meses de nacido, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Josías? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías sabía la importancia de la palabra de Dios. Josías sabía la importancia de la palabra de Dios. Y él dijo: esto no solo es para mí. Esto no solo es para mí. Esto es para todo el pueblo. Yo y el pueblo, yo y mi nación, no solo es para mí. Vengan todos, acérquense. Es algo sumamente importante. Es una emergencia nacional lo que está sucediendo en este momento. Todo mundo tiene que escuchar esto. ¿Y qué es lo que van a escuchar? La palabra de Dios. Qué triste que muchas escuelas, colegios en Norteamérica han quitado la palabra de Dios. Qué triste que hoy en día la palabra de Dios ya no le dan la importancia que le daban antes. Las cosas están cambiando, pero Dios quiere levantar Josías. Y rogamos al Dios Todopoderoso que levante Josías no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Y que la palabra de Dios regrese a las escuelas, a los colegios, a los institutos. ¿Por qué? Porque es importante la palabra de Dios.
Y versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo que hizo confirmó el pacto. Josías al principio dijo: mi salvación. 8 años, ¿verdad? Sí. A los 18 años dijo: hay que arreglar mi corazón, mi alma, tengo que crecer, tengo que llegar a la estatura del varón perfecto. Encontró la palabra de Dios, él supo la importancia, se arrepintió de todo corazón, le pidió perdón a Dios. Él vino y trajo un nuevo tiempo para ese reinado. Amén. Pero no solo se trata de traer ese nuevo tiempo, sino que Josías sabía cuál era el siguiente paso. El siguiente paso era que el pueblo recibiera la palabra de Dios. Y el pueblo recibió la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo: usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Usted y yo tenemos mucha bendición. Usted y yo, como yo decía, cuando estaba cantando ahí la alabanza de la fidelidad, me acordaba todas las veces que yo he cometido tantos errores, he estado en situaciones tan difíciles y Dios me ha sacado una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios ha sido tan fiel. Pero yo podría tomar la actitud de decir: bueno, es para mí, Dios es fiel conmigo y qué bueno. Y Josías podría haber dicho eso también: yo estoy en el palacio y nadie entra al palacio sin autorización, yo no necesito nada, aquí está todo. Pero ¿qué hizo Josías? Esto no solo es para mí, esto es para mi prójimo, esto es para mi familia, esto es para mi zona, esto es para la empresa donde yo trabajo, esto es para donde yo vivo, esto es para mi nación, esto es para mi pueblo. No sé si podemos ver el corazón de Josías. Josías tuvo un corazón que no solo pensó en él. Josías tuvo un corazón que dijo: no, no solo es para mí. Dad de gracia de lo que recibimos de gracia. Si usted ha sido sanado por el poder de Dios, vaya y póngale manos a otra persona, y esa otra persona pueda experimentar lo que usted experimentó. Si usted es salvo, vaya y busque a alguien que no es salvo y dígale: tú también tienes esa esperanza, tú también puedes ser lavado por la sangre de Cristo, y lo que usted y yo hemos recibido por gracia, demos de gracia. Y así como Josías recibió de gracia la palabra de Dios, él no la escondió. Otra persona puede haber dicho: no, esto es un tesoro. Y sí es un tesoro. No estoy diciendo que no es un tesoro. Esto es un tesoro, guárdenlo en la bóveda real del palacio y nadie puede entrar, solo yo. Solo yo puedo adquirir sabiduría. Solo yo puedo adquirir la verdad. Solo yo puedo adquirir ese conocimiento. No, es un tesoro que él vino y dijo: así como Dios me lo dio de gracia, yo lo voy a dar de gracia. Y todo lo que nosotros hemos recibido de gracia, es momento que nosotros también digamos: Señor, yo también quiero dar de gracia. Yo quiero ser como Josías. ¿Cuántos Josías están levantando Dios aquí en este lugar? Yo estoy seguro que está levantando muchos. Así como Dios tocó el corazón de Josías, Dios está tocando nuestros corazones. Y vamos a hacer la diferencia. Y vamos a hacer la diferencia. No se necesita de un ejército para hacer la diferencia. Se necesita de una persona que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Una persona. Y de 8 años. Ni siquiera un adulto mayor que diga: no, es que él necesita más experiencia, necesita recorrido. 8 años. Y ya él estaba haciendo la diferencia. Amén. Entonces, él vino y le habló al pueblo. ¿Y el pueblo qué fue lo que hizo? Hizo pacto. Hizo pacto. Yo quiero preguntarles algo a ustedes, hombres y mujeres. Hay muchos que tienen un liderazgo nato. Un liderazgo nato. Pero ¿cuántas personas lo siguen a ustedes, hombres y mujeres? En su casa. En mi casa, yo sé que mi familia me sigue. Yo digo: vamos a hacer esto y mi familia me sigue. Vamos a la iglesia y aquí está mi familia. Yo tengo seguidores. Josías sabía que el pueblo eran sus discípulos, sus seguidores. Yo no sé usted en qué trabaja, si tiene su empresa o trabaja para otra persona, pero quizás usted tiene una influencia sobre personas, ¿no? Y déjeme decirle que así como Josías decidió influir en los que él podía influir y lo hizo, usted y yo somos llamados a influir sobre las personas que podemos influir. Puede ser que sean sus hijos, puede ser que sean sus familiares. Yo me acuerdo que tengo un conocido y lo molestamos porque le decimos que
que él es ¿cómo se llama cuando es el jefe de la tribu o el jefe es como el cacique, ¿va? Porque cuando es Navidad, Año Nuevo, se juntan como 80 personas en su casa. Y él es el mero cacique porque todos sus hermanos, sobrinos y mire, son como 70 personas, se reúnen ahí y él es como el líder, ¿verdad? Cuando algún sobrino, un primito o alguien quiere un consejo, él va con él. Mira, ¿qué pensás? ¿Qué hacemos aquí? Fíjate que me salió esta oportunidad. ¿Qué hago? Y esta persona tiene una influencia sobre 60, 80 personas. Y yo estoy seguro que usted tiene influencia sobre muchas personas. Y el llamado que el Señor nos hace en esta mañana es que no nos quedemos con los brazos cruzados solo con ser nosotros salvos y bendecidos y ser hijos de Dios y recibir las bendiciones de Dios, sino que Dios nos está haciendo un llamado para que lo que nosotros hemos recibido, también usted pueda ir y compartir eso mismo con los demás. Hace poco tuvimos una reunión en mi bodega. Sucedió algo inesperado. Y estaban descargando en la madrugada un contenedor y dos de los cargadores se pusieron a tomar cerveza adentro y a fumar adentro de la bodega. Y los despedimos, por supuesto. Y de ahí nos reunimos con todos los trabajadores de la bodega y estaba mi asistente que me ayuda en todo. Y ella venía y les decía a todos los de bodega, mire, lo que pasó fue inaceptable, qué vergüenza, ustedes, qué irresponsabilidad lo que sucedió. Ustedes en el trabajo tienen que portarse bien. Ya lo que hagan afuera no me importa, les dijo. Ustedes pueden tomar de la puerta para afuera, pero de la puerta para aquí tienen que portarse bien. Y después me dieron la palabra a mí. Yo le digo, mire, perdone que no esté como de acuerdo con lo que usted dice, pero para mí ustedes son familia. Todos comemos de esta empresa, sí. El cheque que usted lleva a su casa, ¿de dónde sale? De esta empresa. Todos estamos comiendo esta empresa y Dios nos ha bendecido, ¿sí? No nos ha bendecido. ¿Estamos bien en esta empresa? Sí, estamos bien. ¿Cuántos años tienen trabajando? Usted tiene 20 años, usted tiene 15, 10 años, 12 años. ¿Dios ha sido fiel aquí con usted? ¿Sí o no? Para mí, ustedes son parte de mi familia. Y a mí sí me interesa lo que ustedes hagan, lo que hagan allá afuera. A mí sí me interesa lo que ustedes hagan allá afuera. ¿Por qué? Porque no puedo cerrar los ojos si usted está haciendo algo malo. Decirle, está bien, es su problema. No. Eso se llama indiferencia. Eso se llama frialdad. Eso se llama, no me interesa nada, no importa. Déjeme decirle que Dios llamó a Josías para que no tomara la actitud de indiferencia, sino que tomara una actitud de decir, yo y mi casa, yo y mi pueblo. No soy solo yo, sino que los que están alrededor mío. La gente que está alrededor mío. Y yo les dije claramente, a mí sí me interesa lo que ustedes hagan. Si yo puedo intervenir y darles un buen consejo, hacer algo para que ustedes puedan cambiar lo que es pecado y no hacer lo malo, sino que ustedes caminar para bien, déjeme decirle que no solo usted me va a agradecer, sino que su familia, sus generaciones y todo lo que sucede. La semilla que usted está sembrando en el corazón de esas personas que usted tal vez así como que, es su problema, ¿va? Que él vea qué hace. Esa semilla que Dios le ha dado a usted y que usted puede sembrar en el corazón de esa persona, déjeme decirle que va a dar fruto y fruto en abundancia. Y es el deseo del corazón del Señor. Ese es el deseo del corazón del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo. Esta es una parte un poco larga. Voy a tomar un poquito de té. El pueblo hizo pacto. Hizo pacto y dijo, de ahora en adelante vamos a caminar conforme la palabra de Dios. Reformas de Josías, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos.
Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de ¿dónde? De la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas. ¿Para quién? Para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego de Moloc. Voy a hacer una pausa aquí rapidito. ¿A qué edad hizo esto Josías? A los 18 años restauró el templo. Yo no sé cuánto tiempo le llevó en leer la palabra, en hablar con la profetisa, en reunir el pueblo, hacer que el pueblo hiciera el pacto, y después empezó a hacer esas reformas. ¿Cuántos años pasó Josías en donde todavía había gente quemando a sus hijos, a esos dioses paganos, siendo él salvo? Él fue salvo desde los 8 años. A los 18 restauró el templo. Pero ¿cuántos años pasaron para que él tomara la decisión de hacer la reforma? Pasaron muchos años. Pero ¿qué es lo que yo entiendo en este sentido? Usted y yo estamos en este lugar bendito, con paz, con bendición. Y Josías estaba cómodo en su palacio, en la presencia de Jehová. Pero allá afuera las cosas estaban derrumbando. Pero allá afuera seguían quemando niños. Hablemos de Guatemala. Nosotros estamos en bendición, ¿sí o no? Tenemos la protección de Dios, sus ángeles nos cubren, nos libran de todo mal. Pero ¿qué está pasando a la vuelta de la esquina? ¿Qué está pasando alrededor nuestro? Hay necesidad de hacer las reformas. Hay necesidad de accionar. No debemos ser cristianos pasivos. Tenemos que ser hijos de Dios comprometidos. Usted y yo tenemos la capacidad, tenemos la autoridad, tenemos la palabra, tenemos la unción, tenemos la gracia. Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. Josías tomó sus 10 años sabáticos y yo no digo que está mal. Pero después de los 18 años empezó a hacer las reformas. O sea que todavía hubo 10 años en donde él sabía hacer lo bueno, pero allá afuera estaba sucediendo cosas malas. Y eso es lo que yo quisiera que usted meditara por un momento. Y voy a hacer otra pausa aquí donde dice los signos del zodiaco. Leyeron eso, ¿verdad? El sol y la luna y los ejércitos de los cielos y los signos del zodiaco. Se lo menciono porque hay personas, hijos de Dios, que a veces decimos, no, hombre, eso del zodiaco es como un juego. Capricornio, Escorpión, Libra, onzas, kilos, etcétera, etcétera. Hermano, y yo me río también, pero para Dios es serio. Para Dios esto enciende su ira. Así que, hermano, si usted tiene la mala costumbre de pensar en eso de Libra y todo eso que mencioné, déjelo. A Dios no le agrada que usted vaya a consultar el signo del zodiaco. Eso es parte de la adivinación, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. No se ponga a pedirle a la luna, ni al sol, ni a los ejércitos del cielo, porque eso no le agrada a Dios. Eso está bien claro. Sigamos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara. Hermanos, perdón, voy a hacer una pausa. Ahí yo voy a leer hasta el 14. Y por la hora voy a seguir adelante porque tengo otros puntos. Entonces, cuando usted pueda leer hasta el 14. Y lo que sucedió es que fueron todas las reformas que hizo Josías. Solo quiero mencionar algo. ¿Esas reformas fueron fáciles? No fueron fáciles. ¿Qué tuvo que hacer Josías? Invertir tiempo, invertir dinero, recursos, sacrificios,
esfuerzos. Cuando usted sea llamado por el Señor para hacer algo, cuando usted le digan, no, hay alguien en el hospital, un familiar tuyo que necesita que tú vayas a orar, es cierto, usted va a necesitar tiempo, echarle gasolina al carro, quizás dejar de ver su serie favorita e ir al hospital para ir a orar por esa persona. Pero Josías pagó el precio. Josías pagó el precio por amor a Dios. Y si usted quiere ser un Josías, yo le invito a que esté dispuesto a pagar ese precio. Invierta en el reino de los cielos. Establezcamos el reino del Señor aquí en esta tierra. Démosle gloria a Dios en todo momento con nuestro caminar. Amén. Ahora quiero hablar rápidamente sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda honra y gloria, todo loor. Jesucristo, Jesús, ¿es Rey de Reyes? Amén. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Pregunto, ¿dónde estaba antes de venir aquí a la tierra? Como Josías, en su palacio, ¿no? Un rey sentado en su palacio. ¿Le faltaba algo? ¿Lo tenía todo? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó su comodidad? ¿Por qué Jesús vino y dijo, me voy a ser hombre? Voy a pasar por esos desprecios, por esos látigos, esas escupidas. Voy a ir a que me rechacen, que hagan burla de mí. Yo sanando enfermos, liberando cautivos y la gente todavía diciendo que si lo hago en el nombre de Belcebú. Los que conocen la palabra, en vez de ver que se está cumpliendo la palabra, me atacan. Josías recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y él sabía cuál era su misión. Jesucristo vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Y Jesús no le hacía falta nada, pero él, por amor a nosotros, él se hizo hombre y sufrió todo lo que usted sabe que sufrió. Él tuvo condición de hombre, él tenía las mismas tentaciones que usted tenía y yo tengo. Él tenía todo lo que usted vivió, él también lo vivió. Las emociones. Pero él dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Mateo 9, 35 y 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Jesús no era un haragán. En ese tiempo no había transporte, ni bus, ni carro, ni aviones. Si él tenía que ir a un lugar a predicar y había necesidad, en Dodge, ¿verdad? Y en Caites, y en terracería con piedra, y montañas. Ay, no hay hormigas, ay, no. Jesús dijo, ahí hay necesidad. Y Jesús iba. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando ¿qué? En las sinagogas, la palabra de Dios. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Me pueden preparar el video, por favor? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Compasión. Compasión es empatía, preocupación por el sufrimiento de los demás. ¿Cuántos van pasando y ven a un borracho y este es un borracho? O tener misericordia y Señor, misericordia de él. Padre, levántalo, líbralo. Eso es tener compasión. Eso es lo contrario de ser indiferente y frío. Compasión es empatía, preocupación por el sufrimiento de los demás, tener misericordia, movidos a la piedad. Multitudes. Jesús no hizo acepción de personas. Él vino al pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. ¿Es así o no es así? Y él vino y empezó a todo el mundo. Él vino a las multitudes como ovejas desamparadas.
¿Qué significa desamparadas? Que no tienen amparo, desprotegidos, alguien que necesita y no tiene ayuda. ¿Ha visto usted a alguien desamparado? Alguien que necesita ayuda y no hay quien lo ayude. Ese es alguien desamparado. Y Jesús, cuando vio a la ciudad, vio las multitudes, dijo: veo a tanta gente desamparada, hay tanta necesidad. Déjeme preguntarle, usted cuando viene manejando de su trabajo a su casa, ¿cuánta gente necesitada ve usted? Con Miguel veníamos y platicamos ayer y decía: sí, que hay gente que anda tan loca manejando. Es gente necesitada también. Le falta a Cristo Jesús para que tengan esa paz, eso que necesitamos, que todos nosotros también necesitamos. ¿Cuánta gente hay desamparada? Dispersas. Dispersas significa división, separados, sin pertenencia. Personas que no tienen pertenencia. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted y yo pertenecemos a ministerios hechos de amor. Tenemos a un pastor a quien llamarle y decirle: papá, mira, tengo este problema, ayúdame, ora por mí, dame un consejo. Tenemos una familia, tenemos a alguien, pero hay gente dispersas que no tienen pertenencia, no tienen a nadie. Y así, a nadie. Y es triste. Una de las cosas que los ancianos más o ancianas tienen más temor en su vida es quedarse solas. Muchas personas lo que más temen en su vida es quedarse solas. Estar dispersas, sin nadie, no cuento con nadie, no hay nadie por mí, nadie le importo. Y Jesús vio esas multitudes y vio gente dispersa. No había nadie para ellos. Y sintió compasión, ovejas sin pastor, desatendidos, desorientados, deprimidos, malnutridos, enfermos. Voy a leer rápidamente Ezequiel 34:4-6. No fortalecisteis las débiles, no curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no movisteis el redil al redil la descarriada, los que están descarriados, no buscasteis a la perdida. ¿Cuántos hay perdidos hoy en día? ¿Cuántos están perdidos hoy en día? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo el collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien ni siquiera preguntase por ellas. Yo creo que veamos este video, por favor, hermanos. Dios. Te digo lo que pienso. Messi. A nivel teológico, mentira. nada. Religión. Me viene a la cabeza, pues eso, religión, dogma y existencialismo. Me gusta. Me viene la idea del Dios católico. Para mí todo, lo supremo, lo más respetable y lo más querido. No creo en Dios, me encantaría creer. Soy como los fumadores estos que fuman el tabaco de los otros, ¿no? ¿Cómo se llama? Fumador pasivo, ¿no? Pues soy creyente pasivo. Todas las personas en todos los tiempos han tenido que creer en alguien. Yo, por mi educación, que no fue religiosa, creo bastante en Dios, creo en un ser superior. En mi caso no sé bien definir qué puede representar para mí Dios, pero sí que es cierto que creo en que hay algo. Dios inexistente para mí totalmente, pero bueno, respeto a todo aquel en que crea en algún Dios, sea el que sea. No me gusta oír en mi presencia contra nada de Dios, nada. Yo le respeto y a nadie le digo o le dejo de tener amistad porque crea o no crea. Si el fútbol fuese una religión, que tampoco lo creo que tenga que ser una religión, pero él sería como el Dios, como el que todo lo puede hacer, es todopoderoso y no sé. Para mí creer en Dios es aspiracional y sé que nunca llegaré ni de lejos, pero hay una fascinación absoluta y cuanto más fanático el creyente, mejor para mí. Yo creo que
¿Hay alguna cosa que va más allá de nosotros, del ser, que lo rige todo? Claro, el tema es que no es Dios el que influye en la persona, es la religión que habla en nombre de Dios. Pero Dios puede ser para ti o para mí, pues la energía, yo qué sé, el universo, algo más grande que está por encima de nosotros. O puede ser un señor que nos ha creado en su imagen y semejanza y que nos va a castigar si lo hacemos mal. Como los cuadros de Zurbarán, ahí el dios abriendo con su corona. Soy muy monárquico yo, entonces al dios me lo veo en el cielo. No, veo como una cosa espiritual. No es una persona física, no es algo que le ponga cara. Mucha gente le pone nombres, Jesús, otros le dicen el universo, el destino, la ley de la atracción. Algo o alguien que en su día creó y que a día de hoy se sigue una fe hacia eso. Dios mío, que me toque la lotería. Eso recurro bastante a menudo. Ayudarme, a ver, no sé si me ha ayudado. Si te ha salido una cosa bien, eso me lo ha dado Dios. Supongo que es más fácil saber o pedir explicaciones a una figura imaginaria que de verdad plantearse por qué pasan las cosas. Pues gracias a Dios me ha dado salud. Me da una familia maravillosa. ¿Qué más le puedo pedir? Los seres humanos tenemos que creer en algo superior porque si no, todo deja de tener sentido, ¿no? Cuando yo vi este video por primera vez, les soy sincero, el tema de ese video, no sé si se dieron cuenta que es el mismo tema del video que pasamos, la última prédica que yo di sobre la alabanza, de quién es Dios. Y cuando yo busqué ese video, encuestas de quién es Dios, el primer video que me apareció fue este. Y al principio, cuando el joven ese decía, es Messi, ¿verdad? Él dice que para él Dios es Messi. Como que me causó un poco de risa. Pero cuando empecé a escuchar lo que los demás decían, les voy a ser muy sincero, me quebrantó el corazón. Vino una tristeza en mi corazón. Ver cómo alguien dice, es alguien tan lejos, tan lejano, es algo que yo quisiera tener, pero yo lo veo tan lejano, tan imposible. Y usted y yo lo tenemos en nuestro corazón. Y para mí, cuando yo vi eso, realmente tocó mi corazón. Y perdone, tocó mi corazón. Y dije yo, cuánta necesidad hay de Dios. Uno de ellos hizo una cara así como que no sabía qué responder al principio. Otra persona inexistente, nada, no existe. Yo cuando vi este video, lo que vino a mi corazón es cuánta necesidad hay. Y no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Y por eso es que Dios puso en mi corazón y dije, me gustaría preparar un bosquejo que hable sobre esto que había sucedido en ese momento. Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Josías no se quedó con los brazos cruzados. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y la mies está lista. Ese hombre que dijo, a mí me encantaría, o sea, perdón la palabra encantaría, a mí me gustaría, yo desearía. Esa persona está casi lista. Es solo explicarle, decirle, mira, si hay un Dios y aquí te lo puedo presentar yo. Es un Dios vivo y es un Dios que está cerca, que te anhela celosamente. Así como tú lo anhelas, Él también te anhela celosamente. Y yo vi tantas personas ahí que están, como dice aquí lo que leímos, dispersas. Están como ovejas sin pastor, con esa necesidad. Y por eso es que nació esta prédica y yo creo que es un llamado a toda la iglesia. Es un llamado hacia mí, hacia mi familia, pero también hacia mis hermanos que compartimos aquí en Ministerios de Hechos de Amor. Y para las personas que nos puedan escuchar. La verdadera compasión nos impulsa a actuar y no solo a observar.
el amor al prójimo. Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vino hace más de 2000 años y vino a hacer la obra. Y nos dejó muy claramente el ejemplo. Y vemos cómo Josías, un niño de 8 años, también Dios lo levantó para hacer la diferencia. Déjeme decirte que Dios nos está hablando en nuestro corazón y nos está diciendo: haz la diferencia. Haz la diferencia. ¿A quiénes? Hechos 1 al 8. Voy a leerlo. Si alguien lo puede buscar y me puede ayudar a leerlo, por favor. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gracias, pastor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros? Amén. Hemos recibido ese poder, o sea que no hay excusas, tenemos el poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de esta tierra. Usted y yo fuimos llamados a ser testigos de Dios, a dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿A quiénes? A nuestra familia, a nuestra colonia, a nuestra zona, a nuestra nación y todos los rincones de esta tierra. Eso hemos sido nosotros llamados. Marcos 16, 14, 18 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y sabemos, Mateo 28, ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñando todas las cosas que os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un llamado cada uno de nosotros. Y usted y yo tenemos discípulos. Yo no sé cuántos discípulos usted tiene, pero si yo le pregunto, yo sé que usted tiene influencia sobre muchas personas. Para empezar, sobre su núcleo familiar, para sus familiares alrededor, en la empresa donde usted trabaja, en la colonia donde usted vive. Quizás usted tiene un puesto de influencia aquí en esta nación. Usted ha sido llamado para ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder y la capacidad. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de amor, poder y de dominio propio. Yo le quiero pedir favor que por favor nos pongamos de pie en esta mañana, en esta tarde. Yo quisiera que vamos a orar juntos. Voy a leerle Romanos 8, del 14 al 19. Y dice de esta forma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué privilegio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero que ponga atención a este último versículo. Y dice de esta manera: porque el anhelo ardiente de la creación, no es cualquier anhelo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? Oiga bien esto, por favor. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está gimiendo, la misma creación está esperando ¿a qué cosa? A que los hijos de Dios nos manifestemos, que nosotros hagamos la diferencia. La palabra lo dice aquí muy claramente, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿No dice de los ministros? ¿No dice los pastores y profetas? ¿No dice los maestros y apóstoles? ¿De quiénes? De los hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Tenemos un llamado, tenemos un compromiso. No vivamos solo los primeros 10 años de Josías en el palacio, disfrutando de nuestra salvación. Salgamos a construir el templo, a reparar el templo. Leamos la palabra y veamos la verdad, que es lo que quiere el Señor para nosotros. Vayamos con nuestro prójimo y amemos a nuestro prójimo, y veamos lo que nosotros hemos recibido por gracia, también lo demos de gracia. La misma creación está esperando con una fuerza, un anhelo, que nosotros los hijos de Dios nos levantemos y hagamos la diferencia y digamos: aquí estamos. Porque hay sufrimiento, hay dolor, hay gente ahí muriéndose, pensando que no hay esperanza, pensando que no hay Dios. Y usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo tenemos la respuesta. Cierra sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana, porque tú nos has hablado a nuestro corazón. Yo estoy seguro que tú has sembrado una semilla, Señor, y no cualquier semilla. Una semilla, Señor, de misericordia, una semilla de compasión en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, yo vengo reprendiendo la indiferencia. Yo vengo reprendiendo la frialdad, Señor, que ha estado en los corazones de mis hermanos. Yo vengo reprendiendo todo aquello que no viene de Dios. Y yo te pido que esa semilla de la compasión por el prójimo, de ir y anunciar esas buenas nuevas de salvación, de ir y decirle: hay alguien que murió por ti, hay alguien que vino y te trae salvación. Si tú te sientes acusado, el Señor en la cruz del Calvario quitó toda acusación del enemigo. Nadie te puede acusar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta semilla de compasión. Permítenos, Señor, crecer, llegar a la estatura del varón perfecto, acercarnos más a ti, Señor, para poder dar testimonio en nuestra familia, a nuestros familiares, alrededor del lugar donde nosotros nos movemos, donde trabajamos, donde vivimos, a esta preciosa nación Guatemala. Bendice Guatemala, Señor. Nos ponemos en la brecha y te pedimos perdón por nuestra nación. Perdona Guatemala, Señor, perdona el pecado, esa sangre derramada, Señor, de esos inocentes. Te suplicamos en el nombre de Jesús que perdones, Señor. Ten misericordia, Padre. Te rogamos, te suplicamos por esta nación. Salva a Guatemala, ten misericordia de Guatemala, danos una segunda oportunidad. Trae paz en esta nación, Padre. Te pedimos que levantes Josías, en cada zona, en cada pueblo, en cada cantón, en cada municipio de Guatemala. Señor, unge a los nuevos Josías de este tiempo, unge a los nuevos Josías de esta temporada, para que hagan la diferencia, para que se levanten con poder, con amor, con dominio propio, Señor, para hacer la diferencia. Levanta, Señor, a tu pueblo. Señor, levanta a tu pueblo. Señor, tú nos has amado. Tú nos has amado con amor eterno.
Tu amor es infinito, tu misericordia, tu fidelidad ha sido infinita y tú nos has amado primero. Pero nosotros también te queremos amar. Te queremos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como dice tu palabra. Y el segundo mandamiento, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Danos ese corazón conforme al tuyo, Señor. En tu palabra, Señor, hubo un momento que el apóstol Pedro se acercó a ti y tú le hiciste una pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió: Señor, yo te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Una segunda vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, te amo, Señor. Y nuevamente le respondió: apacienta mis ovejas. Y una tercera vez Jesús le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya estaba un poco triste porque ya era una tercera vez: Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dijo: apacienta mis ovejas. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos ovejas. No debes de tener el título de pastor para tener ovejas. Para mí, mis ovejas son mis hijos, mi esposa, la gente que está alrededor mío, mis colaboradores en la empresa. Esas son mis ovejas. El Señor está llamando a que nos levantemos como hijos de Dios, para que hagamos la diferencia, para que nosotros apacentemos a esas ovejas que están sin pastor, a esas ovejas que tienen la necesidad, que tienen esa gran necesidad, y tú tienes la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado el poder, la capacidad. Tu Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, en nosotros y a la par de nosotros, para hacer cosas grandes, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para abrir las cárceles, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios nos ha dado esa capacidad y usted y yo tenemos esa capacidad. Pero Dios nos dice en esta mañana: hijo mío, no nos quedemos con los brazos cruzados. Hay mucha necesidad allá afuera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que podamos tomar ese llamado y que no solo podamos leer la palabra, escuchar la palabra, sino que ponerla por obra. Señor, estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Así como Josías hizo esa reforma y empezó a mover y a hacer y a invertir y a tomar su tiempo para cambiar lo que tenía que ser cambiado. Él sabía que había mucha maldad afuera y él empezó a hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana presentes. Y yo declaro que cada uno de nosotros somos vasos útiles en las manos del Señor. Yo declaro y bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Y yo hablo a nuestras vidas y yo declaro que somos vasos útiles. Y el plan perfecto, Señor, ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros, nosotros lo cumplimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque somos como barro en las manos del alfarero. La obra que tú empezaste, tú la perfeccionas y nosotros iremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos quedaremos con los brazos cruzados. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido que tu semilla dé fruto. Fruto en abundancia, fruto que permanezca. Y que tengamos, Señor, esa nación llena de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendice Guatemala, Señor. Bendice a tus hijos. Y que podamos proclamar, Señor, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Profetizamos sobre Guatemala un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guatemala está en tus manos y te pertenece, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.